Muchas gracias, Rosalía, por sumarte a esta entrevista remotamente. Tú estás en este momento En Quito. en Quito y yo en este momento en Bruselas, pero bueno, luego de habernos conocido en un congreso internacional y haber establecido este contacto, finalmente tenemos la ocasión de conversar un poco para la Fundación Dicta, así que te agradecemos mucho esta participación. Voy a comenzar con una referencia a Nelson Mandela, que en mi cuaderno de anotaciones tiene notas de cosas, y justo abrí la página y me salió esta cita de Nelson Mandela que dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Te juro, fue solo coincidencia. Y yo pensaba qué preguntas hacer, así que basado en esto me inspiré un poco y quería partir con la primera pregunta, donde nos puedes contar también un poco de tu background sobre el lado, eh, como expresidenta y las cosas que estás haciendo en este momento también sería muy interesante saber. Pero la pregunta es, ¿cómo visualizas la interdisciplina en Latinoamérica y qué cambios se consideran más necesarios para poder comenzar a acercar el conocimiento interdisciplinario a la juventud? En primer lugar, Tomás, muchísimas gracias por la entrevista, por la posibilidad de conversar. La habíamos dilatado un poco, pero finalmente pudimos coincidir. Y debo también decir que coincido totalmente con la cita y concuerdo con la cita de Mandela, porque creo que efectivamente la educación es el arma más poderosa para cambiar las realidades, para cambiar los países y para cambiar el mundo. En relación a tu cuestionamiento, yo diría que la interdisciplinariedad es indispensable. Ya no podemos concebir un mundo unilateral en que los profesionales, por ejemplo, se inscriben en derecho y solo hacen derecho, se hacen una carrera en un área y se dedican solo a esa área. Yo creo que aquello, y ahí voy a echar una cuña respecto a las mujeres hemos sido muy capaces de trabajar simultáneamente, aquello que en Estados Unidos se llama el multitasking, de hacerlo en varios frentes, en varias cosas. Yo suelo decir que esta es una especie de formación profesional de amas de casa, porque no nos desprendemos de esto y no podemos prestar más atención a un niño que a otro, tenemos que estar simultáneamente haciendo los trabajos y eso llevado a la vida pública, llevado al ejercicio de una profesión es un plus, es algo extra que podemos exhibir. Y la necesidad de conectar unas ciencias con otras. Recuerda que, por ejemplo, en el tema STEM se empezó hablando primero solamente de manera pura de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero ahora se habla de STEAM porque se pone la A de arte. En el caso ecuatoriano, en el caso de FIDAL, que es la Fundación para Integración y Desarrollo de América Latina que creamos hace más de 25 años, nosotros le hemos añadido una E antes y hablamos de ISTEM porque le ponemos la ética antes, porque creemos que todo conocimiento, toda ciencia tiene que estar conectado, transversalizado por el tema de la ética. Y ahora se está hablando de STEM Plus, ¿no? Porque se puede incluir muchas más cosas. Esto te da una idea de cómo esta transdisciplinariedad, interdisciplinariedad son fundamentales. Ahora encontramos que a los abogados se les exige conocimientos contables, por ejemplo, que la gente que está dedicada a petróleos tiene que preocuparse por el tema sistémico de medio ambiente, de impacto social. Es decir, todo está interligado, está interconectado. Yo allí soy seguidora de un gran personaje de la historia que a veces no se lo recuerda, pero que ventajosamente gracias a una última biografía que leí sobre él, lo traigo a colación. Se trata de Humboldt. Humboldt hablaba hace 200 años, más de 200 años de cambio climático y hablaba también de esa conexión entre todos los mundos, el mundo de la naturaleza totalmente interconectado. Cuando él subió al Monte Chimborazo, aquí en el Ecuador, desarrolló su teoría de la naturgermalia, decir, de la conexión de todo, los seres inanimados con los animados, la Patagonia con el Congo, en fin, absolutamente todo. En ese sentido, entonces, yo creo y he tratado a lo largo de mi vida de aplicar eso que ahora se le llama forma de actuar o conocimiento holístico. En mi época ni siquiera existía la palabra holística o no se la usaba, pero he tratado de hacerlo en mis diferentes funciones. Me tocó ser la primera mujer ministra de Educación, Cultura y Deportes del Ecuador
vicepresidenta, presidenta, he estado en un organismo muy preocupado por los temas ambientales, como es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en Brasil. He tenido la suerte de trabajar para la Enciclopedia Británica como miembro del Consejo Editorial o también en el board directivo de la Biblioteca de Alejandría. Ahora en Quito estamos creando un eco museo biblioteca. Imagínate toda la mezcla que hacemos allí de museo, de biblioteca, con lo ecológico, con lo arqueológico, con lo cultural, con lo educativo. Pero en mi trabajo sí pienso que la mayor parte del tiempo lo he dedicado a temas de educación. Por eso me encanta el que podamos estar dialogando para tu organización y que tengamos como norte eso, el tema de la educación. Muchas gracias. Genial, la respuesta, perfecto. Y de hecho, se tocaron algunos temas que venían como que presentan muy bien el paso para la próxima pregunta, porque la segunda era justamente sobre las brechas de género y cómo la educación se puede utilizar. Ya vimos todo el aspecto interdisciplinario y multitasking que es propio de las mujeres en general más que de los hombres por temas biológicos o funcional, sociobiológicos. Eh, pero ¿cómo podemos hablar sobre la educación como un motor de cambio hacia el posicionamiento de mujeres en el liderazgo, en el mundo en general? Yo diría que allí hay una relación de causa-efecto. Es decir, sin la educación difícilmente vamos a superar las brechas. Cuando tú analizas datos referentes a cómo las mujeres educadas pueden no solamente escalar posiciones dentro de la empresa, dentro de la política, dentro del mundo académico, y cuando ves también que estas mujeres son más realizadas también desde el punto de vista personal, encuentras que además, cuando hay una mujer educada, no solamente es ella la que resulta impactada, sino su familia, sus hijos, su entorno. Y esto es una realidad en todos los países. Desafortunadamente, a lo largo de la historia hemos visto que la mujer tuvo menos acceso a la educación. Recuerda que en algún concilio ecuménico de la Iglesia Católica se discutió inclusive si las mujeres teníamos o no teníamos alma, ¿no? Te puedes figurar si habrían ganado los que decían que no teníamos alma. Estábamos sujetos a la condición de animales, ¿no? De cosas. Y entonces, ventajosamente no ganó esa posición, pero la lucha de las mujeres por acceso a la educación ha sido fundamental. En el caso ecuatoriano, nosotros tenemos una mujer icónica que se llama Matilde Hidalgo, que hace más de 100 años decidió hacer varias cosas. Primero, en esa época las mujeres solo iban a la escuela y después a prepararse para el matrimonio. En una zona del sur del Ecuador, perdida, allí en la zona fronteriza, de pronto esta chica decide graduarse, estudiar en un colegio. No había colegio de mujeres, tuvieron que aceptarla en un colegio de varones, con lo que la iglesia la excomulgó. Y cuando ella decide entrar a la universidad, se transforma en la primera médica. Bueno, hay una ruptura que se da en base a la educación y después ella es consciente de que las mujeres deben votar y se transforma en la primera mujer votante no solo del Ecuador, sino de América Latina. Entonces, ¿te imaginas cómo esa brecha que se abre en educación va marcando la vida de ella y la vida de todas las otras mujeres? Entonces, la única forma realmente de romper con esos esquemas, con esos estereotipos, con la brecha, es a través de la educación. Ahora, yo le pongo un apellido a la educación, siempre hablo de educación de calidad, porque no se trata solamente de llegar con educación al 100% de la población, que muchas veces nos trae realidades de analfabetismo funcional, nos trae problemas muy serios, y la verdad es que nosotros tenemos que trabajar mucho en que esa educación sea de calidad y además sea pertinente al momento que vivimos. Entonces, lo digital tiene que estar presente, todo lo que tiene que ver con avances tan importantes como inteligencia artificial, como el Internet de las Cosas, como el acceso a diferentes fuentes de conocimiento para que no sea unilateral, pero que al mismo tiempo tengamos la capacidad de detectar qué es real y qué no es, qué son las mentiras que nos llegan, qué son las fake news, qué son esto, lo otro. Entonces, todo aquello tiene que hacer parte de una integralidad de conocimiento ofrecida a niños y a niñas, a adolescentes, a jóvenes, a personas adultas también. Y allí podremos ir construyendo de esa forma sociedades mucho más justas y más equitativas. Muchas gracias. Sí, genial el mensaje. Es necesario una educación con apellido de calidad. Y así las mujeres tienen que abrirse esos espacios
bueno, la fundación que tienen ustedes, sería genial si pueden en la próxima pregunta contarnos un poquito más de eso, porque y en relación a las mujeres también y a la interdisciplina, o sea, ya como ir para ir em, juntando todo, porque la última pregunta se refiere a lo que nos puso a nosotros en contacto, que es la cooperación más internacional. De hecho, la pregunta es cómo la educación puede generar lazos, puentes o mecanismos para la cooperación entre el norte y el sur global, porque ahí hay otra brecha, que hay una de género, pero también hay brechas, digamos, geopolíticas en el mundo y cómo podemos reducirlas y ya como un poco integrando la mujer, la interdisciplina, la inteligencia artificial, todo lo que he mencionado en esta última pregunta, que es hacia donde nos dirigimos nosotros con nuestra fundación y al parecer la fundación de ustedes también. Sí, como te decía, nosotros estamos al frente de esta fundación 25 años, casi 26 realmente, y siempre pensamos que la única forma de mejorar la calidad de vida de la gente es a través de educación de calidad. Y por supuesto, ponemos énfasis en mujeres, pero también nos dimos cuenta de que hay un factor decisivo y es la preparación de maestros, ¿no? Porque son los maestros los que finalmente implementan la política pública en las aulas, y si no la implementan, eso no funciona. Entonces, el poder en las aulas lo tienen los maestros. Yo sé y vi justamente hay una noticia de alguna universidad de California que está despidiendo maestros, ¿no? Maestros universitarios porque dice, los vamos a reemplazar por inteligencia artificial. No sé si eso sea real o no, pero en todo caso, me parece que la figura del maestro siempre va a ser preeminente, porque no se trata solamente de educar, de dar información, sino también de formar a las personas, ¿no? Y allí nosotros como fundación hemos puesto un énfasis enorme en crear un concurso para premiar a los mejores maestros de Ecuador y de todo el continente, en general de Iberoamérica, porque incluimos también España, Portugal, y creemos que esto es un acicate para que los maestros sigan mejorando, sigan poniendo más pasión en lo que hacen. Mira, hubo un estudio que nosotros lo avalamos en un grupo de exministros de educación que se llama el Grupo Atlantis, que fue creado en Dubái. En ese grupo vimos cómo el 20% del éxito de una persona depende de si tuvo o no un buen director de escuela. No me estoy refiriendo al maestro del aula. Imagínate, lo que tú y yo somos en buena parte es porque tuvimos un buen director en la escuela, una buena directora en la escuela. Porque también hablamos de que la profesión docente se ha feminizado, ¿no? Ahora la mayor parte de profesores de escuela o de educación básica y de educación media son mujeres, más del 70%, y vamos trepando en números en las universidades también. Entonces, qué interesante es ver esto porque se ha feminizado la educación, pero no tenemos grandes logros en América Latina. ¿Esto qué quiere decir? Que no se ha prestado atención a este factor de cambio fundamental que es preparación del docente. Siempre digo que un docente no debe llegar por descarte, si como no me puede hacer ingeniero, médico, etcétera, pues bueno, me quedo de profesor. Ese profesor no funciona. Lo que hay que buscar es gente que tenga mística, que los docentes sean bien pagados, pero que al mismo tiempo la sociedad pueda exigirles más porque están bien preparados. Entonces, por allí yo apuntaría a soluciones en lo que tiene que ver con América Latina, la relación frente al norte. Nosotros hemos visto que en muchos países en donde se ha multiplicado la inversión en educación, el hecho de que los estudiantes mejoren, llámese Finlandia, por ejemplo, y en general todos los países nórdicos, pero también hemos visto inversión enorme de Corea, de Singapur, de la misma China, ¿no? China ha invertido ingentes cantidades, inclusive en preparar a sus profesionales en universidades norteamericanas, ¿no? Que han sido tradicionalmente las mejores ranqueadas. Esto está cambiando y va a cambiar probablemente de manera muy significativa en los próximos años, porque ya no hablamos de la unipolaridad, hablamos ni de la bipolaridad, hablamos de la multipolaridad. Y bueno, América Latina debería jugar un rol más importante porque tenemos además una gran cantidad de recursos naturales, porque tenemos una población bastante joven, que esto es importante. Veíamos los datos estadísticos ahora con la ola diríamos así, antimigratoria en los Estados Unidos con el actual presidente de ese país. Sin embargo, veía datos de que la población de Estados Unidos no envejece, como le pasa mucho a Europa, es por el contingente latinoamericano, ¿no? Porque la población joven de América Latina representa un porcentaje altísimo y el crecimiento de esa población va a implicar también cambios importantes en ese país.
Entonces, creemos que evidentemente la educación es un factor disruptivo, es algo que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir hablando, si es que queremos realmente que esas brechas se llenen y que podamos tener un mundo en que no nos domine la inteligencia artificial, en que nosotros dominemos la inteligencia artificial, en que nosotros hagamos las cosas como deben hacerse de una manera, ojalá conjunta entre los países del sur, que podría arrojar buenos resultados. Muchísimas gracias. Eh, Muchas Genial. No gracias sé si también. quieres cerrar con, bueno, ese último mensaje en realidad es un cierre muy, muy interesante. Eh, y creo que para nosotros ha sido un honor realmente tenerte como fundación, poder hablar con alguien que ha tenido una trayectoria y un impacto tan significativo en el fenómeno de la educación y de la mejora de la calidad de la educación en Latinoamérica y en el mundo. Es algo que realmente valoramos mucho. Así que espero que podamos continuar en contacto en Por el futuro supuesto. para próximas iniciativas. Y bueno, voy a detener acá la entrevista. Muchas gracias. Gracias y buen viaje porque sé que estás en el aeropuerto.